Hola a todos. Estamos aquí en este directo donde iremos hablando de todo lo que necesitáis saber sobre el ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Vamos a ir esperando que entre la gente, que entren mis compañeros, que entre Ana, que es médico, rehabilitadora, en Málaga, en el BIOS de Málaga, y también en el Quirón, tanto en el hospital privado como en el Costa del Sol. Y Felipe, que también entrenador y preparador físico de baloncesto y redactador también con nosotros. En BIOS Málaga y también en todos lo que son los servicios online. Bien, va entrando aquí gente. Vamos a ver si me manda la solicitud mi compañero para poder entrar. Entonces, como decía, vamos a hablar de ligamento cruzado anterior, vamos a hablar de operación del ligamento cruzado anterior, de posibilidad de tratamiento conservador, vamos a hablar de tipo de injertos, vamos a hablar de los tiempos de recuperación del ligamento cruzado anterior, vamos a hablar obviamente de la redactación, de las fases de redactación del ligamento cruzado anterior, vamos a hablar de un montón de cositas. Entran mis compañeros también y así podemos empezar. Bien, bienvenidos a todos. A ver quién se conecta. Aquí Hola, Felipe. ¿Qué pasa, muy Felipe? buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, se me para un poco. Ah, ahora estoy. ¿Me escuchas bien? Yo sí, perfecto. Es que no tenía conectado los auriculares. Ah, Y vale, vale. algún consejo. Mira, ya nos está escribiendo algunas preguntitas. Perfecto. Vamos a esperar a Ana, que es nuestra médico, y así empezamos a funcionar. Vamos a Usted, ver. Aquí está Ana. Vamos a ver cómo funciona el directo 3. La primera vez que hacemos un directo 3. A ver cómo se reparte la pantalla. Ana no puede unirse. ¿Por qué no puede unirse? No lo sé. Me dice que no puede unirse. La tenemos baneadas a nuestra Ana. Ahí. ahí está. Ole. Ahí Hola, está. ¿qué tal? Muy buenas. Aquí. Perfecto. Ana, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿No ves bien? Todo correcto. Todo correcto. Todo correcto. Vale, mira, como ya estamos todos y ya hay gentecilla entrando y también ya haciendo preguntas, que luego va a estar complicadito. Felipe, si puede ir apuntando alguna Venga. de la que van escribiendo y así yo mientras voy empezando. Como decía, vamos a hablar de ligamento cruzado anterior, vamos a hablar de la lesión en sí, vamos a hablar de posibles operaciones, también vamos a hablar de tratamiento conservador, de las varias fases de readaptación e incluso de algunas complicaciones que se pueden ir dar, ¿no? Durante todo ese proceso. Tenemos a Ana, que es médico, rehabilitador, que es especializada en todo el tema de trauma y, como decía, trabaja con nosotros ahí en BIOS Málaga y también en hospitales públicos y privados. Y Felipe, que es entrenador y preparador físico de baloncesto y también redactador con nosotros, tanto y presencial en Málaga como con el trabajo online. Entonces, esperamos dar un poco una visión también global de lo que es esa lesión y sobre todo cuál es todo el proceso de readaptación, ¿no? Y cositas que hay que tener en cuenta, tanto como paciente como para profesionales, ¿no? Bien, vamos a empezar. Voy un poco a moderar yo esta charla entre tres, que es una entrevista, y vamos a ir contestando algunas de las preguntas que nos he ido haciendo y algunas que son preguntas típicas que siempre nos hacen los pacientes cuando acuden a consulta o típicas dudas que suelen surgir, ¿no? Entonces, empezamos por el principio, ¿no? El ligamento cruzado anterior es un ligamento de la rodilla y últimamente, podemos decir últimamente, pero realmente desde hace siempre que existe el deporte, es una lesión bastante importante, sobre todo porque
la severidad de esa lesión, si la contabilizamos por tiempo que se necesita para recuperarse y para volver al 100%, realmente es muy larga, ¿no? No es tan grave como entendido como complicaciones que se pueden dar, que sí, pero hay otras lesiones bastante más complejas en ese sentido, sino en cuanto a los tiempos. Uno de los problemas principales de eso es que perdemos la motivación, nos saltamos fases, pueden aparecer complicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que sueles hacer más, y aquí me gustaría saber un poco la opinión de Ana, es si me acabo de romper el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Me la acabo de romper, luego hablaremos de mecanismo y demás, pero me la acabo de romper, ¿cuáles son, digamos, los prerequisitos para entrar al quirófano? Es decir, ¿en qué momento me tengo que plantear operarme o no en una lesión de ligamento cruzado anterior? Bueno, pues en este sentido lo primero muchas veces es tener la idea clara de que correr más, querer hacerlo todo más rápido no te va a dar mejores resultados. Matizo un poquito la respuesta. Hay un punto donde la cirugía, en cierto modo, cuando se decide el tratamiento quirúrgico, tenemos que esperar un poquito. Hay que dejar, en cierto modo, que la rodilla, entre comillas, se enfríe y dejar ese proceso inflamatorio inicial para ver un poquito la respuesta y también para poder valorar la estabilidad de la rodilla. Muchas veces eso es lo que nos va a ayudar a tomar una decisión en relación con manejo quirúrgico o conservador. Y luego tener en cuenta también en relación con prueba de imagen, que al final el gol estándar de la resonancia y es necesaria, valorar el que exista alguna lesión sobreañadida, porque también es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión de si simplemente es una rotura espontánea o una espontánea traumática del cruzado aislada, donde ahí sí que podemos manejar la opción conservadora, o si hay alguna afectación más del colateral interno, el menisco interno habitualmente, o incluso una afectación en el cartílago, que eso también nos va a llevar un poquito más quizás hasta ese manejo quirúrgico, ¿no? y a esas posibilidades ya luego dentro de la cirugía de tipos de reconstrucción. Genial. Vale, ahí me gustaría añadir unas cositas relacionadas con esto. Estamos hablando de factores que pueden hacer, ¿no?, que nos decantemos más por una operación relacionada con lesión añadida, pero hay otros factores también que a veces no se tienen en cuenta, que son los factores puramente funcionales también. Es decir, cuánto de funcional es esa persona con esa rodilla con un cruzado roto, porque es verdad que nos encontramos muchas veces en clínica con personas con un cruzado roto completamente funcionales, sin dolor, sin inflamación y sin inestabilidad, y luego nos encontramos otras, incluso con un cruzado no del todo roto, pero con bastante inestabilidad, tanto pasiva como activa, con molestia, con aprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como hablamos siempre nosotros también de ese modelo biopsicosocial, ¿no?, tener en cuenta también esos otros factores, y así como también la prisa o no prisa que tenga ese deportista o no deportista de volver al deporte o no, ¿no? Es decir, Claro. muchas veces lo planteamos simplemente porque, oye, que ahora tengo que hacer un viaje o tengo que plantearme tal o tengo que hacer tal, y ahora pasar por el quirófano también supone que voy a tener que llevar muleta, voy a tener que tal, y entre comillas no se adapta mucho al contexto de esta persona. Por mucho que a lo mejor sí para un deportista de élite que quiera volver al deporte y demás, podríamos plantearnos pues como, vale, como esa es tu vida ahora mismo, si podemos pasar por el quirófano y demás. Pero quizá también un poco eso. Lo que tú decías, que es bastante interesante, que sobre eso hay estudios, algunos a favor y otros en contra, de vamos a esperar, lo operamos enseguida, es decir, se rompe, lo operamos, vamos a esperar, no vamos a esperar. Lo que estamos viendo es realmente que cuanto más fuerte, cuanto más funcional entre esa persona en el quirófano, mejor pronóstico tiene también después de la operación. Claro. Entonces ya no es solo una cuestión de sigo inflamado o todavía hay, pues, digamos, edema o hay otras cuestiones que puede complicar la propia operación, digamos, técnicamente, sino que hay una cuestión también, oye, cuanto mejor entre el quirófano, mejor para después, ¿no? Entonces también otra cuestión que tenemos que tener importante, y de ahí, y lo quiero conectar un poco con el tratamiento conservador, en lo que nosotros por lo menos en la mayor parte de casos aconsejamos, como tú dices, si no hay una lesión añadida y demás, vamos a empezar por el conservador, porque aunque luego te vayas a operar, no sirve de preoperatorio. Y aunque parezca, entre comillas, una pérdida de tiempo, y dices, pero ¿para qué si luego me voy a operar? Pues no, porque justamente si entramos en mejores condiciones al quirófano, luego vamos a tener menos riesgo de otras lesiones añadidas, otras complicaciones,
mucha mejor funcionalidad, el proceso va a ir mejor, te vas a notar mejor, la movilidad se va a recuperar, etcétera, etcétera. Y por eso también siempre aconsejamos por lo menos pues un conservador o un preoperatorio, que entre comillas es igual, y ya una persona cuando ya ha hecho esos meses de preoperatorio de conservador, ya también reevaluar las cuestiones que estamos diciendo un poco al principio, ¿no? Yo creo que eso es un punto que tenemos que tener en cuenta, obviamente, siempre dependiendo del contexto, ¿no? De que hablamos al principio. Tú, Ana, a nivel de tu experiencia dentro del hospital, que habrás visto unos cuantos cruzados también en el mundo del deporte, porque Ana también ha estado en el deporte de élite de baloncesto. ¿Has visto mucho tratamiento conservadores, pero bien llevado? Es decir, porque muchas veces en los artículos hablamos de tratamiento conservador como vamos a dejar que la persona siga con su vida, es decir, y ya Claro. está, y no le operamos, y luego dice, pues que claro, la artrosis de esta persona es bastante más alta. Aquí Pero claro, ahora estamos viendo... han hecho una Dime, pregunta también sobre eso. relacionada al respecto, ¿no? Están preguntando que por qué los deportistas de rendimiento, los profesionales, se operan tan rápido, ¿no? Cada vez que estamos uniendo este momento de llegar lo mejor posible a esa operación o de salir lo mejor posible de esa operación, pues quizás podamos encuadrar un poco más la respuesta ahí, que por qué ellos se operan tan rápido. Claro, Yo creo que bueno, lo han vosotros, explicado en vosotros los que habéis estado en el casos. rendimiento podéis ir contestando también a Al eso. ¿Cuál es el contexto final, de una persona de rendimiento, ¿no? ¿Y cuál es la mentalidad de una persona de rendimiento? Ir contestando vosotros si queréis. Dale, Ana. bueno, al final yo en mi experiencia un poco también eso deportiva, no personal, pero sí a nivel un poquito profesional y con la selección de básquet, con la española, no se entiende un manejo ahora mismo conservador en un paciente de alto rendimiento. Ahora mismo esa vertiente está habiendo estudios en favor, la cicatrización espontánea del cruzado que hace años ni se planteaba. Eso está muy lejos de un deportista, ¿no? de alto rendimiento, en baloncesto específicamente, además, que es uno de los deportes donde los cruzados pues, surge con bastante incidencia y que realmente luego lleva mucha complicación en tasas de re-rotura y demás. Es una opción que ahora mismo no se contempla y entonces entramos un poquito en esos plazos. Si lo pillamos pues a lo mejor a final de temporada, que suele haber un poquito más, que se cree que por un poco el tema de fatiga, por los calendarios y demás, se quiere intentar operar lo antes posible para que empiece probablemente la temporada con el grupo y si pilla muy tempranito en pretemporada, al revés, por intentar llegar, ¿no? a fase final. Creo que va un poquito más enmarcado a eso, al querer volver cuanto antes a ese return to play más que a indicación como tal. Claro, claro. Yo creo que es eso, que tanto la mentalidad del deportista en sí como la mentalidad de cómo funciona la competición o cómo funcionan los clubes van a eso, a intentar que la persona esté lo antes posible, ¿no? Otra vez en ese rendimiento. Que a veces creo que quizás no se toman las mejores decisiones, ¿no? Esa mentalidad de tengo que llegar y volver a jugar lo antes posible. Quizás eso de volver a jugar lo antes posible o acortar los plazos de ese momento, ¿no? Previo a decidir operarte o no y evaluarlo bien, pues a medio largo plazo, igual en todos los casos no funciona igual de bien. Claro, aquí hay una cuestión también importante, que esa le hemos visto con algún deportista que ha pasado con nosotros, es que además hay que entender que el sueldo, fundamentalmente, de un deportista también depende de su disponibilidad de jugar o no. Exacto. Entonces, realmente un deportista profesional puede o debe, a veces en algunos casos, asumir unos riesgos que un deportista amateur o una persona de a pie incluso no tiene por qué asumir. Es decir, hoy se lo planteaba justamente a un futbolista, ¿no? Que tenía una proyección muy buena, se ha roto el cruzado y como tiene prisa de volver, ¿no? Tiene bastante, ¿no? Como la ansiedad, ¿no? De un deportista de volver. Y yo le explicaba, bueno, eres bastante joven, vamos a pensar también a largo plazo por varias razones. ¿Por qué? Es verdad que tú puedes volver antes disponible, antes te van a ver, pero claro, si tú vuelves con una condición subóptima, tu rendimiento no va a ser bueno. Por lo tanto, también posibilidad de fichajes puede ser menor. Por otro lado, si tardamos mucho y estás más de un año sin jugar, nadie te ve. Y es muy difícil que te contrate un equipo. Entonces, claro, cuando hablamos también de tener en cuenta el contexto de algunos jugadores que no se pueden permitir no jugar, Exacto. ¿vale? Sobre todo si hablamos de jugadores extranjeros que están fuera de su país, que si no juegan no tienen contrato y tienen que volver a su país. Ahí podemos asumir el riesgo de, oye, vamos a jugar en 6 meses, operamos antes posible, hacemos todo lo posible y recemos
que no te pase nada, ¿vale? Porque como te vuelva a romper el cruzado a los 6 meses de vuelta tal, pues estamos hablando que pues más difícil, ¿no? Todavía volver. Entonces, cuando hablamos del contexto de la persona, de los tiempos, hay que entender que un deportista profesional vive de eso, ¿no? Y que a veces tenemos esa prisa. Pero lo que decía Felipe, si estamos hablando de un deportista joven, por ejemplo, no veo yo la necesidad de tener tanta prisa, por lo que comentaba, ¿no? Que lo que comentaba este chico. Vamos a pensar a largo plazo. A lo mejor este año no te ve nadie, pero es que el año que viene a lo mejor eres el mejor de tu equipo, porque has tenido tiempo para poder jugar. Y cuando te vean, pues a lo mejor te ficha, ¿no? Estamos hablando de posibilidades. Y a lo mejor dentro de 5 años ya subió de categoría, eres mejor, ¿no? Tenemos el caso de Ana, ¿no? De tu novia, Felipe, que en el 2018 se rompió el cruzado y ha ido subiendo categoría después de recuperarse del ligamento cruzado anterior y está entre las mejores de su equipo y es la que más juegas. Es decir, que su rendimiento también físico y deportivo ha aumentado después de una lesión del ligamento cruzado. Cuando la literatura nos dice que no hay un gran porcentaje de deportistas que vuelven a su nivel. ¿Pero por qué? Y, Quizás por eso, ¿no? Por la prisa, por varios claro, factores. o por no evaluar ese contexto, porque quizás siempre se ve todo desde un punto de vista muy negativo, ¿no? Pero cuando te ocurre una cosa que te cambia tanto tu día a día, ¿no? Y más si eres deportista, ¿no? Como es una lesión y una lesión de larga duración, pues también se te abre una ventana de oportunidad para plantear tu proceso como deportista desde otro punto de vista, ¿no? Y quizá tengas tiempo ahora que antes no tenía para mejorar otros muchos aspectos a lo que no le daba tanta importancia, ¿no? Quizás pues esa propia lesión de cruzado puede ser como una chispita para empezar a preocuparte un poco más por tu entrenamiento, a preocuparte un poco más por tu capacidad de generar fuerza o de aplicar fuerza, o preocuparte incluso más por cosas que están alrededor, ¿no? Como la nutrición, el descanso, llevar tu día a día con más organización, etcétera, ¿no? Sí. Mira, y relacionado con esto, que he visto por ahí una pregunta, dice, ¿por qué hay mayor probabilidad de desarrollar artrosis, ¿no? Después de una ruptura, ¿no? Del ligamento cruzado anterior? Ana, cuéntanos tú un poquito. Bueno, hay dentro de esto, porque hay estudios al respecto de pacientes intervenidos y no, que era de hecho antes uno de los motivos por el que se operaban todos los cruzados, se decía que a la larga un ligamento que no se operaba pues era un ligamento que generaba pues, esa inestabilidad antero-posterior de la rodilla, que a la larga el paciente que no se operaba tenía más artrosis que el que lo hacía. Y realmente hay estudios ya que la diferencia o son mínimas y dentro de que sean mínimas tampoco son significativas, ¿no? Estadísticamente, siempre que se hace un estudio, se toma una serie de registros que nos permite poder llevar a cabo una decisión y luego qué traducción tiene eso en la clínica. Está claro que a nivel de estabilidad, pues el cruzado anterior quizás es el ligamento más potente de la rodilla. Controla tanto ese eje antero-posterior como también participa, ¿no? en el valgo y en la rotación. Entonces, el ligamento quizás más potente, pero lógicamente si consigues recuperarte bien, sea cual sea el tratamiento que se decida, tampoco genera más artrosis que una rodilla que de por sí evoluciona. Y un pasito más, aún teniendo artrosis, como siempre le digo a la gente, que me lo preguntan, consulta con 70 años, y yo tengo artrosis, pues sí, y yo con 37 también. El punto es si esa artrosis realmente es el problema que tiene la persona en la rodilla. Esa artrosis realmente es el motivo de su dolor. Y es ese paso más que también tenemos que dar. No transmitir ese mensaje tan negativo de va a tener mucha más artrosis, negativo y ya va a tener dolor y tal, sino al revés. Existe la posibilidad de que la articulación se desgaste con un poquito más de facilidad. Hay que trabajar en lo contrario. Tenemos que desde ya poner un poquito, ¿no? los remedios para esos problemas futuros. Claro, ahí hay que tener en cuenta que hay factores, como explicaba Ana, puramente biomecánicos, ¿no? De desestabilidad biomecánica que podría llevar a un desgaste mayor, pero justamente también el otro día leí algún estudio bastante interesante sobre, digamos, la parte bioquímica y metabólica del hecho de haber simplemente sufrido la lesión del ligamento cruzado anterior. Es decir, un ligamento que se ha roto ahí empezará ciertos procesos inflamatorios que llevado a largo plazo podría, esa propia inflamación, es decir, dentro de la, digamos, de la voluntad que tiene el cuerpo de reparar, se puede estar cargando otra superficie dentro de, ¿no? de ese estado metabólico inflamatorio.
Entonces, podría ser una de las razones también de desarrollar mayor osteoartritis o artrosis, el simple hecho de haber pasado por una rotura de ese ligamento, ¿no? Y algunos decían, bueno, es que si lo dejamos ahí sin reparar, esto dura mucho más y tal. Esa sería como una teoría, ¿no? Luego, por otro lado, hay otro estudio que dice, el simple hecho de hacer la intervención quirúrgica también aumenta la probabilidad de tener artrosis. Es decir, que por un lado, claro, si nos vamos con la teoría anterior, estaría un poco en discordancia, podemos decir, porque claro, lo estoy reparando, estoy quitando aquellos trozos del ligamento cruzado anterior que pueden estar produciendo un gran estado inflamatorio, pero claro, por otro lado, ya estoy interviniendo, que ya sabemos que cuando intervenimos, pues estamos generando una modificación también, digamos, del microclima intracapsular, ¿no? Y esto podría también generar un mayor artrosis. Y por otro lado también tenemos en el tratamiento conservador el hecho de no reparar ese cruzado y si no tenemos una estabilidad activa a nivel neuromuscular suficiente, por factores biomecánicos también aumentar esa artrosis. Por no hablar de todos los otros hábitos, ¿no? Digamos, de si fuma o no la persona, de si come bien o no come bien, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente las posibilidades de desarrollar artrosis son muy altas. En general, ya a partir de que te hayas roto el cruzado, ya aumenta, pero es que eso lo comparo muchas veces yo con la gente. Oye, que una persona sedentaria probablemente va a tener una artrosis bastante mayor que un deportista que se ha recuperado bien de una lesión con ligamento cruzado anterior. Entonces, también depende con quién estemos comparando qué, ¿no? Todo, Diga, no, a lo mejor, claro, me quedo sentado en mi casa y así no me rompo nada. No, es que estar sentado en tu casa también va a poder generar un mayor artrosis y no solo ya en la rodilla, sino también en el resto del cuerpo, ¿no? claro. Por luego no hablar también de propios factores genéticos que puede tener una persona, porque como decía Ana, oye, a 30 años yo puedo tener ya artrosis, pero claro, hay personas que por factores genéticos van a tener una artrosis bastante más avanzada a los 30 años, independientemente de que se hayan roto el cruzado o no, ¿no? Entonces, claro, y para un poco quitar ese miedo, decir, probablemente vas a tener siempre artrosis. Parte de esa artrosis ya está como determinada por factores genéticos y además hay factores ambientales también que influyen en ello. Te haya roto no el cruzado. Y luego lo que decimos, elige el tratamiento que elija, luego tiene que haber un proceso de adaptación adecuado, porque no vale con operar no hago nada o con no hago nada y ya está, que sería ¿no? el tratamiento conservador. Entonces, ahí un poquito lo que tenemos que entender en cuanto a eso. Y ya está, Felipe, no sé si quiere añadir algo sobre este punto. No, no, nada. Que al final la parte que va a estar siempre rondando todo tipo de procesos, lesiones o preocupaciones es también el cómo vas a afrontar eso, ¿no? Cómo puedes encajar la vuelta al deporte o el entrenamiento de fuerza o el sentirte mejor día a día pese a lo que tengas en ese momento, ¿no? Que al final, visto lo visto, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? El movimiento es lo que te da la vida y el movimiento es lo que te mantiene también, pase lo que pase. Tenemos otra pregunta por ahí que a lo mejor Ana Dale. nos puede contestar. Una de las primeras que preguntaba sobre qué opiniones tenéis acerca de una plástica que se ha destensado, no sé cómo, o no sé cómo se sabe, aunque no hay o no siente inestabilidad en esa rodilla. ¿Cómo puede ocurrir esto? Que no siente Que no siente inestabilidad, dicho. inestabilidad. Que aunque la plástica se ha destensado, la persona no siente inestabilidad. Vale. Bueno, hay de todo, ¿vale? Yo muchas veces esa fase que digo que antes he comentado de enfriamiento al principio, cuando tienes la sospecha de que hay un cruzado, por el mecanismo lesional lo puedes intuir, el enfriamiento un poquito de la rodilla va encaminado a eso, a poder explorar en condiciones al paciente y ver un poquito también sus sensaciones en relación con la rodilla. Yo he visto cruzados rotos que no tenían inestabilidad y cruzados sanos con una inestabilidad que venía en parte por el cruzado o que luego intraoperatorio se pensaba que el daño era más pequeñito a lo mejor del que se ha encontrado. El reevaluar al final es por poder hacer las maniobras que a nosotros en la clínica nos lleva un poquito a ponernos encima de la mesa qué tipo de paciente tenemos, lo primero, sí, hay que saber qué espera, ¿no? A largo plazo de su rodilla, podemos decir, y qué tipo de patología, qué tipo de lesión tenemos. Hay que tener en cuenta el tipo de cirugía. Yo una de las cosas que siempre que veo ya al postquirúrgico necesito en un informe, saber qué tipo de cirugía le han hecho, si es una cirugía clásica, ¿no? de hueso, tendón, hueso con el rotuliano. Se han tirado que hay algunos de tendón de cuádriceps que es más raro, pero a veces también viene.
o si es la clásica de los isquios, que últimamente incluso solo están haciendo con uno de los tendones, con el semitendinoso, la plastia. Y ver en ese sentido la descripción un poquito de la cirugía, qué técnica han hecho. Hay diferentes técnicas, que si doble A, que si ya solo dentro del túnel una fijación, doble fijación, y eso nos puede llevar un poquito a ponernos en las complicaciones. Entonces, en ese sentido, yo me guío mucho, ¿no?, por el informe, en este caso, del cirujano. Retensar o no un ligamento, ¿no?, que sería una nueva cirugía. Yo, si no hay una inestabilidad como tal, no volvería a entrar, ¿no?, lo que ha dicho antes Antonio, ya una agresión de por sí, una primera cirugía, una artroscopia, que pueda parecer una tontería, ¿no?, entrar con unas camaritas y tal. Creo que volver a entrar por una segunda vez tiene más riesgos que beneficios. El perfil artrofibrosis, fundamentalmente, un riesgo de infección incluso sobre la plastia, está ahí y tiene que ser muy clínica esa inestabilidad como para pensar en un nuevo abordaje. Claro. Luego aquí también recordar a la gente, nuestras sensaciones muchas veces no están relacionando con los datos objetivos, ¿vale? Es decir, yo puedo sentir o no inestabilidad, es decir, puedo sentirme muy estable y realmente tener el cruzado roto, como decía Ana, es decir, tener esa falta de estabilidad activa debido a la falta de pasiva debido a la falta del cruzado, o puedo notarme muy inestable, pero realmente en todas las pruebas salir que esa rodilla estable. Entonces, hay que diferenciar un poquito las dos cosas y hay que abordarla igualmente. Es decir, yo puedo sentirme muy inestable. ¿Cómo mejoro esta sensación, no? Un poco es lo que hay que trabajar. Hablando del tema de las operaciones, yo creo que algo interesante, Ana, y esto yo se lo pregunto ya casi a todo el mundo, cuando alguien todavía no se ha operado, yo le pregunto, ¿saben los riesgos atañe una operación? Es decir, a veces me extraña que no se le expliquen bien los riesgos a una persona. Es decir, ¿qué riesgo tiene en general entrar en un quirófano? En general, pero ¿qué riesgo tiene también entrar en un quirófano para operar un cruzado? Es que a veces me parece como, claro, pero es que no operarse, claro, puede tener ese riesgo, claro, pero es que operarse también tiene riesgos. Y parece que no olvidamos que una operación, como hay tantas, como hay tanto cruzado, es verdad que no es quizás de las operaciones más complicadas que existen en el mundo, ¿vale? Pero sí que hay riesgo, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieras como una lista de riesgos que ya, digamos, existen en una operación normal, debido a pues, anestesia, infecciones y demás, y qué otro riesgo puede tener una operación de cruzado, cuáles son otros riesgos o complicaciones que se pueden dar independientemente de que la operación salga bien, que muchas veces, ¿no?, como de asociado, ¿no?, la operación ha salido bien, el paciente ha muerto, ¿no? Una frase muy, muy típica esa de la medicina. Entonces, ¿puede elencar, ¿no?, algunos de los riesgos que existen en la operación? Pues Que yo creo que es bueno, importante. yo normalmente siempre que lo explico o lo intento explicar, están los riesgos propiamente de lo que sería la técnica, ¿no?, de las manos, ¿no?, del cirujano. Yo siempre dicen, ¿qué técnica es mejor? Digo, la que el cirujano domine. Esa es mi respuesta primera. Siempre me han dicho que me van a reconstruir con tal cual, la que el cirujano domine, no dejarte llevar por otra opinión. Riesgos de la técnica, pues bueno, al final tienen que cortar, bueno, tunelizar, ¿no?, hacer un pequeño túnel en fémur y tibia para pasar la plastia, para pasar el nuevo ligamento, y ahí lógicamente pues puedes cometer, entre comillas, ¿no?, el primer error. El túnel se puede quedar no en la disposición que uno quiere y eso a la larga puede hacer que la rodilla tenga la misma inestabilidad, ¿no?, o produzca ese roce que si no estuviera uno operado. Lógicamente el propio injerto, ¿no?, usar una parte del tendón, ¿no?, en este caso a lo mejor rotuliano, con un trocito de hueso, de rótula y de tibia, a la larga predispone a tener patología en la zona, esa afectación del cartílago, ¿no?, ese síndrome patelofemoral que llaman. Riesgos también relacionados con los injertos cuando es pata de ganso. Al final estamos cogiendo un tendón que queremos que a la larga haga la función de un ligamento. Tiene que ligamentizarse, convertirse en otra estructura. Y eso también debilita, en cierto modo, ¿no?, esa parte, esa cadena posterior, de musculatura posterior del muslo. Riesgos de infección, al final, en relación ya no con técnica, sino con lo que es un quirófano, por muy estéril, ¿no?, por muy aséptico que sea todo, existe la opción de que haya una infección, tanto intraarticular, la propia articulación como tal, como a nivel de herida quirúrgica, ¿no?, algo más externo que suele ser más leve. El rechazo de la plastia. Normalmente las plastias son propias, ¿no?, autólogas de tu propio cuerpo. A veces hay injertos, incluso hay muchos estudios que se dejaron, bueno, se ha dejado un poquito hacer la técnica con ligamentos sintéticos
por rechazo. El cuerpo lo reconocía como una estructura extraña y luchaba, digamos, contra ella, incluso lo llegaba a disolver. Hay mucha descripción de series, sobre todo de ligamentos sintéticos, que haciendo una resonancia posterior no había ligamento cuando se le había operado a la persona y se le había dejado. La artrofibrosis, esa rigidez, ¿no?, posterior a la cirugía, también es una de las complicaciones quizás más frecuentes, muchas veces también por las recomendaciones iniciales que hacemos, ¿no? Muchas veces somos muy escuetos después de un quirófano, usted ya está operado, la herida es 7 días, se quita el vendaje cuando pueda o dentro de 7 días cuando venga la cura y en 2 meses carga, en 4 corre. Y al final esas recomendaciones generales nos llevan también, ¿no?, a complicaciones. El perfil vascular, el riesgo de después de estar inmovilizado, si la persona no se está moviendo, que pueda tener un trombo también, ¿no?, un episodio de trombosis venosa. Al final son efectivamente muchos motivos, no es por asustar, tampoco es cuestión ahora de asustar a más de uno que esté pendiente de operarse sobre todo, pero sí no banalizar, ¿no? No banalizar una cirugía que dura 1 hora, hora y media, cuando uno sale, pues ya está hecho, pues muy bien, todo ha ido genial, pero sí ser consciente efectivamente de lo que hacemos, ¿no? Nosotros mismos los cirujanos no le quitan importancia y parece una cirugía muy tontorrona, pero efectivamente es algo que hay que tomar en serio desde antes de operarse y a la hora de la toma de decisión, como justo ya en el postoperatorio. Claro. Genial. A mí, por eso te lo decía, porque a veces sí es verdad que yo le preguntaba, es verdad que la persona a lo mejor cuando va muchas veces a consulta con el trauma en ese caso, luego se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que yo digo, pero es que cuando siempre le plantea, ¿no? Y te has planteado el tema conservador además, no, que esto tiene mucho riesgo, tal, porque me voy a volver, digo, pero ¿sabe qué riesgo tiene la operación? No, digo, es decir, yo siempre digo, la decisión, ¿no?, tiene que ser basada en información, ¿no? Igual que la decisión de volver al juego o no, es decir, esos son los datos. Con eso podemos decir, bueno, que tienes más o menos probabilidad. Pues esos son los datos de una operación. Tú ya tomas la decisión si prefieres esos riesgos o lo otro. Es decir, los dos tienen riesgo, las dos opciones tienen riesgos. Una tiene cierto y otra tiene otra. Es decir, si tú no te operas el cruzado, no vas a tener problemas en el túnel porque no te van a hacer ningún túnel. No vas a tener problemas de infección de una cicatriz porque no vas a tener una cicatriz, Claro. ¿no? Pero bueno, puede tener los otros problemas que hemos estado comentando también antes, ¿no? Entonces, sabiendo eso, también pues tomar decisiones un poquito más conscientes, porque luego es que, ¿por qué tengo eso? ¿Por qué tengo tal? Nosotros tuvimos una vez un caso bastante interesante, no es algo muy frecuente, por lo menos a mí me ha pasado solo una vez con un paciente que luego tuvo una úlcera dentro de los túneles, dentro del túnel tibial, ¿vale? Que le habían hecho el cruzado, tuvo una úlcera, se infectó, le tuvieron que hacer un relleno, se volvió a infectar, le tuvieron que... Es decir, pasó por 3 operaciones debido a una única lesión, ¿no?, del ligamento cruzado anterior. Al final este chico, pues... Ana tuvo una compañera, ¿no?, que se le infectó, ¿no? A María Tú Rodríguez tuviste compañera también, se ¿no? le Es decir, infectaron. no es algo que yo he visto mucho, no sé si la literatura viene descrito como una complicación muy frecuente. De hecho, aquí tengo un libro delante del ligamento cruzado anterior y ni siquiera la describe como una complicación posterior o un posible riesgo, pero sí que también existe, ¿vale? Y ahí ya nos metemos en cuestiones bastante gordas, porque aquí hay que abrir otra vez la rodilla, hay que rellenar, hay que quitar huesos de otro lado y hay que hacer un montón de dura historia, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado porque todo tiene riesgo. Es decir, esa vida, pues todo tiene riesgo, hasta ponerte botox en la cara tiene riesgo, ¿no? Que parece que, Sí, parece que no, ¿no? hay que ser consciente, ¿no?, de todo el proceso de los riesgos y de los beneficios que puede tener, ¿no? Y al fin y al cabo hay muchas veces que parece que con este tipo de lesiones solo hay una vía y no se plantea, pues eso, pues las consecuencias que puede tener todo el proceso. Hay una pregunta ahí para Ana con respecto también a la cirugía, preguntando si las características antropométricas de la persona condicionan las características de la plastia o condicionan la técnica que se vaya a utilizar. Sí, muchas veces a la hora de tomar decisiones en estudios prequirúrgicos, pues hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo he tenido a lo mejor una fractura de rótula y ya estoy operada, tiene un cerclaje en esa zona, pues probablemente esa técnica ya no es la técnica de elección, ¿no?, conmigo, por ejemplo. Luego muchas veces en la propia cirugía, yo siempre con los compañeros que hacen rodillas en el hospital, ellos van preparados a todo, tienen una idea en su cabeza, muchas veces se ven con que quieren hacer un injerto usando la pata de ganso, por ejemplo, y de repente pues ven un semitendinoso, ¿no?, uno de los tendones,
que no es de la calidad, entre comillas, que le gustaría. O tienen que subir demasiado el nivel y meterse ya casi hacia la unión miotendinosa, ya con músculos. Entonces necesitan utilizar doble tendón o a la hora de hacer la sutura necesitan utilizar pues, un doble hilo a lo mejor pues, para darle más fuerza a esa plastia. Y luego muchas veces en la propia estructura del hueso, ¿no? Muchas veces las mujeres con el tema del ángulo Q, ¿no? Del valgo de rodilla secundario, eso condiciona también a la hora de tomar las mediciones para hacer los túneles, por ejemplo, también es algo que se tiene en cuenta por no dejarlo ni muy anterior, ¿no? ni muy posterior. De hecho, las mujeres normalmente cuando se toma de referencia la rocker, ¿no? Para hacer el agujerito para el túnel, normalmente tiende a hiperextender un poquito la rodilla porque se sabe que tenemos más laxitud a la hora de hacer una extensión, por ejemplo, que el varón. Entonces son estudios, forma parte, ¿no? De lo que sería el estudio pre y muchas veces intracirugía. Son decisiones que hay que tomar a veces incluso sobre la mano. Sí. Genial. Ahí siguiendo un poquito con el tema de la operación y lo posterior, aquí vamos a ir ahora contestando alguna pregunta, siempre como en orden, ¿no? Desde el día de la lesión hasta la vuelta al juego. Ana, recomendaciones que soléis dar ya desde la medicina después de una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿vale? Vamos a coger que solo única, solo cruzado anterior, no tenemos nada más roto. ¿Movilizamos o no movilizamos? Y si movilizamos, ¿cómo inmovilizamos? ¿Qué recomendaciones mandáis vosotros ahí desde el hospital? Pues mira, si se decide ¿no? por cirugía, hablando de un paciente me acabo de operar, ¿no? Y me van a dar de alta, me llevo mi informe a casa. Normalmente se le habla de los cuidados iniciales, lógicamente, de la herida, ¿no? De los puntitos de abordaje de artroscopia, que son muy sencillitos, de mantenerlo seco, tal. Vigilar el tema de la inflamación, ¿no? Ver un poquito que la rodilla va a estar un poquito inflamada, incluso un poquito aumentada de temperatura, a jugar un poco quizás con esos contrastes, ¿no? del frío local, sobre todo al principio, porque suele aliviar bastante. Yo soy de las que evita antiinflamatorios por intentar que el propio organismo con ese proceso inflamatorio ayuda a regenerar, tiro más de analgésicos convencionales. Y objetivo inicial es extensión completa, son 0 grados, el poder estirar por completo la pierna y flexión hasta donde notes que el dolor te impide progresar. Si llega a los 90 grados es un lujo, si ya pasa a los 90, perfecto, pero tampoco quiero que se esfuerce en exceso, pero tampoco haya miedo. Yo normalmente hablo de pierna estirada, estar en una cama, por ejemplo, en un sillón, en un sofá acostado y con el taloncito ir poquito a poco recogiendo la pierna hasta donde te deja, ¿no? Eso para los primeros días. Nada de miedo a tener a no poder flexionar, digamos, y nada de cojín detrás de la rodilla. Es una de las cosas que siempre, sobre todo, yo hago más hincapié en ese posoperatorio, digamos, inmediato. Vale, en principio no inmovilizamos entonces, con un cruzado solo. Si vas solo, ¿No? yo prefiero no No. inmovilizar. Y el tema de los tutores de la ortesis, la que van cambiando de grados y demás, que en principio dan más estabilidad, que en algunos deportistas, sobre todo en Estados Unidos, con jugadores de fútbol americano, se ve que se están utilizando como para igual, pero para apoyar desde el principio, para empezar incluso a cargar bastante más. Sí, Se utilizan una ortesis. Persona muy activa, que ya eso es algo que también tienes que intentar ver un poquito qué perfil de paciente tienes delante. Si una ¿Quién ha persona... hablado? ¿Quién ha hablado? Siri, Alexa, ¿quién? Sí, me ha hablado, me ha hablado. Si somos una persona muy activa, yo me incluyo en el somos porque sería una pesadilla probablemente si me tuvieran que operar de intentaría desde el primer día ya apoyar y correr o lo que hiciera falta. Yo ahí, por ejemplo, sí utilizo ortesis articulada. Es que no digo inmovilizador, porque el objetivo no es tanto inmovilizar, sino como dar un poquito de estabilidad para que la persona ¿no? pueda cargar, sí, con muletas, haciendo una carga parcial las primeras 2-4 semanas, pero no hablo de inmovilización, sino de un poquito de sostén, quizás más bien, para la rodilla. Pero estoy hablando de una persona muy activa, es decir, no pienso parar, o mira, yo voy a salir todos los días a la calle y vivo en un segundo sin ascensor, o cada circunstancia de cada uno. Genial. Relacionado con esto, y ahora le añadimos alguna lesión más, pero relacionado con esto, apoyo desde los primeros días al suelo, sí o no.
Yo sí soy de apoyo con muletas, no hacer carga parcial, juego a lo mejor a un principio un 10-15% de peso corporal, se lo medio simulo incluso en consulta o le digo que use una báscula para tomar de referencia, pero incluso es positivo ese contacto, ¿no? Esa información del pie en el suelo, que parece una tontería, pero es una manera ya también de irle Se diciendo predisponer, ¿no? al poco que vamos a empezar, ¿no? a hacer algo, vamos a seguir haciendo algo si ya venimos de una preoperatoria. Yo ahí estoy 100% de acuerdo y además en clínica lo hemos visto. Es decir, gente que ha estado inmovilizada, aunque estamos diciendo que lo ideal no es inmovilizar, que sí ha estado inmovilizada, por la razón que sea, aunque haya sido solo un cruzado roto, o que le han prohibido apoyar hasta las semanas X, ¿vale? Sí que hemos visto que luego las cosas van más lentas. Siempre van como más lenta, que cuesta más ganar esa movilidad, que cuesta más que la persona apoye con más confianza, que cuesta más incluso ganar esa hipertrofia. Y lo que dice incluso las recomendaciones ya de la guía clínica es que en un cruzado, solo cruzado roto, es que se puede apoyar desde el principio, según tolerancia y según tal. Porque solo apoyar, ¿vale? Estaba hablando, no andar sin muleta ni hacer otra cosa. Es que muchas veces confundimos, ¿no? Lo apoyo, no apoyo con Sí, con correr hago una directamente. sentadilla a una pierna, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí yo estoy bastante de acuerdo en ese sentido. En el momento que le añadimos una lesión a esto, vamos a añadirle a ecuaciones, ¿no? Sutura de menisco también, junto a esta rotura de cruzado, que por medida también dependerá del tipo de sutura, del tipo de ruptura que tengamos de menisco. Igual ahí, con un menisco roto suturado, ¿inmovilizaríamos o no inmovilizaríamos? Yo ahí, por ejemplo, si soy un poquito más conservadora, si me voy a la articulada, intento limitar sobre todo la flexión en las primeras 4 semanitas, incluso hasta 6. Pero muchas veces también depende del preoperatorio, porque hay gente que prefiere enfriar los cruzados cuando llevan un colateral medial o un menisco y lo que hace es esa descarga pre. Entonces hace esa inmovilización pre-cirugía. Se pegan 4 o 6 semanas con un inmovilizador en extensión de la rodilla, un mínimo de flexión y ya se opera a posteriori para poder empezar precisamente ya en lo que sería una dinámica de un cruzado, entre comillas, aislado. Ujú. ¿Y ahí apoyo desde los primeros días o no? Con un menisco suturado. Yo, por ejemplo, ahí no, hay contacto mínimo, ¿no? Puede apoyar pero sin echarle el peso. Lo de la sensación al pie me parece una tontería, pero creo que a nivel sensitivo, ¿no? A nivel sensorial más bien, es una información bastante positiva para el cerebro, ¿no? Al final la agresión está en las rodillas, sí, pero no somos una rodilla, somos un cuerpo, somos una persona, tenemos una cabeza con un cerebro dentro que coordina, ¿no? Y controla pues todo ese cuerpo y que reconoce esa lesión desde el primer momento. Entonces el poder jugar un poquito, pues igual que cuando estimulamos la contraria, ¿no? Y hacemos un trabajo un poco en espejo y tal, creo que al final también beneficia, aunque parezca una tontería o una zona muy alejada o como no estoy haciendo nada, tengo el pie apoyado pero estoy sentado en el sofá, al final beneficia también la evolución del cuadro. Ahí, aquí importante, ¿no? El tema también del menisco, que es una estructura que responde, entre comillas, bien a la carga compresiva, aunque estamos con una sutura de más. No hay que olvidar que por pura biología, es decir, nuestros tejidos responden bien a cierto tipo de cargas, ¿no? Entonces, es verdad que por un lado, el hecho de ser muy conservador, es decir, vale, no apoyamos o evitamos el apoyo todo posible, puede ser positivo tanto en cuanto no complica, por ejemplo, o no, digamos, no genera una nueva lesión en la sutura de menisco. Pero por otro lado, estamos perdiendo ese estímulo compresivo que necesita ese menisco Para para mejorar. poderse regenerar Ujú. con las fibras alineadas, Claro. con las estructuras que necesita tener ese menisco para cuando luego le vayamos a meter carga encima. Entonces, ahí yo creo que nos falta bastante, por lo menos, investigación de quizás sí se podría hacer algún tipo de apoyo, ¿vale? No con mucha carga y demás, que no tiene por qué ser apoyo de pie, que muchas veces pensamos apoyo de pie, ¿no? Sino hacer algo de fuerza Vale. contra una mano, Contra contra la... tal, incluso un Vale. 1%, un 2%, un 3%, 4%, algo así, pero que llegue a algo de estímulo, incluso con las rupturas musculares, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, te acaba de romper, pues no hagas contracciones y tal. Bueno, es que dependerá de la tensión generada por ese músculo. También es verdad que da una recomendación a una persona que no entiende nada de esto, claro, siempre es mejor ser como muy conservador, como vamos a ir fino, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, si con una ruptura muscular necesitamos cierta tensión mecánica para que las fibras, ¿no? Digamos, las células indiferenciadas empiezan a recibir ese estímulo y digan, oye, me voy a hacer célula contráctil y no un tejido conectivo que nos sirve de mucho,
Pues si eso lo trasladamos quizá pues al menisco, podría tener algo de sentido hacer algo de fuerza compresiva en esa rodilla, aunque sea por la propia contracción muscular, de la forma que sea. Yo creo que ahí nos queda algo para hilar más fino, ¿vale? Porque obviamente por recomendación general, pues al principio no apoyamos, empezamos con un poquito más de carga de forma progresiva y según tolerancia. Pero igual, ahí yo creo que a veces por ser muy, muy conservadores en algunas lesiones, perdemos plazos interesantes para tener adaptaciones que luego no van a servir a posteriori, ¿no? Como muchas veces pasa con los rangos de movimiento, que a veces dicen, no haga flexión, no haga extensión hasta cierto punto, tal, 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 y claro, luego no encontramos a los 6 meses postoperatorio que todavía no tenemos la flexión completa. Por lo que te decía, artrofibrosis, problemas varios de él no haberlo estimulado suficiente. Entonces, ahí yo creo que hay que encontrar un poco el equilibrio entre un tratamiento un poco más agresivo, si lo queremos llamar de una forma, con uno como más conservador, ¿vale? Porque a veces pecamos mucho de conservadores y nos perdemos ciertas adaptaciones que podemos tener. Y otras veces es muy agresivo. Es decir, pues ya, claro, una persona que encima está muy motivada, como tú, Ana, le dice, apoya desde el primer día y está haciendo el flamenco ahí desde el primer día. Pues claro, ahí un poquito, ¿no? Eso. Y sí lo que hemos visto nosotros en cierto tipo de sutura de menisco, que no tengan demasiadas complicaciones, hacer cierta fuerza desde los primeros días sienta muy bien y la recuperación va bastante más rápido, ¿vale? Y yo desde un punto de vista puramente teórico digo, bueno, ¿qué lesión podía producir una carga de 1 kilo, ¿vale? En el pie, ¿cuánto llega a ese menisco y cuánto podría ser problemático para ese menisco? ¿Vale? Entiendo que quizá el peso del cuerpo, como está hecha la sutura ahora, venimos de una lesión y también hay un proceso inflamatorio, podría ser tal, pero ¿cuánta carga está llegando ese menisco? ¿Vale? Realmente. ¿Y Bueno, cuánta carga necesita, ¿no? Para adaptarse? esa línea es verdad que incluso muchas de las fijaciones que se utilizan de las plastias, no cuando se usa a lo mejor el pin o la grapa, sino cuando se usan unos tornillos que se autointegran, se meten, ¿no? Se llegan a reabsorber, digamos, por el hueso. Se habla un poquito de eso, que necesitan cierto efecto mecánico, ¿no? Como cuando muchas veces a lo mejor hablamos de remodelado del disco a nivel vertebral, patología, por ejemplo, de columna, o en los cuadros donde a lo mejor hay un edema óseo, ¿no? Después de un traumatismo y tal, donde se ha visto que realmente efectivamente el impacto forma parte un poquito de la remodelación de ese tejido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que compro, ¿no? Un poco la parte esa. El problema es marcar ese límite, es muy Claro. complicado. También tener en cuenta la situación previa. Yo al final, paciente que veo muchas veces en el hospital fundamentalmente, al final la privada corre un poquito más la cosa y cuando es deportista también corre un poquito más, pero muchas veces estamos hablando de personas que llegan a una consulta, se le ha pedido una resonancia que han tardado en hacer 2-3 meses, que ya están sin apoyar porque lo han decidido así, porque le han dicho que puede tener cruzado roto, vienen en una situación de no apoyo, que tardan en operarse a lo mejor 1 año y ahora lo opera y le dices que apoye, cuando a lo mejor lleva 13 o 14 meses por decisión propia sin apoyar. Entonces, en ese sentido también hay que individualizar mucho, ¿no? Como hemos dicho antes, el paciente y no hablar del cruzado en sí o de la operación, sino de la persona que tenemos. Genial. Vamos a seguir un poquito para no quedarnos con la cirugía, vamos avanzando un poquito. En esa primera etapa de recuperación, lo que te gustaría a ti tener como médico, ¿no? Que hicieran, por ejemplo, en este caso los fisioterapeutas en esa primera fase, para que cuando vuelvan a la consulta, ¿no? De revisión, te encuentres. Porque a veces a mí me pasa algo. Tú aquí estás para defender los médicos, ¿vale, Ana? Estás aquí para con algunos médicos que las recomendaciones que mandan con los resultados que esperan son muy contrastantes. Es decir, yo mando una recomendación muy conservadora de no apoye, no haga leg extension, no haga esto, no haga no sé cuánto, no se te ocurra hacer tal, no tal, pero luego cuando van a las consultas, los 2 meses, 3 meses, dice, no tienes fuerza, no tienes movilidad, no tienes tal, pero ¿cómo quiere estos ¿Cómo lo objetivos vamos a si más? tener, no? Si no hemos Claro, trabajado. claro, si me has impedido hacer todo esto, ¿no? Entonces, es que a veces también me pongo en la piel del paciente y digo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere realmente esta persona? Si me está diciendo que no se me ocurra hacer, que hablaremos de la leg extension, pero ahora luego me ve y dice, pues, es que todavía tiene mucha atrofia muscular. Entonces, ¿qué es lo que esperáis vosotros de la revisión? Y
y si las recomendaciones que mandáis realmente están en consonancia, ¿no?, con esos objetivos que realmente buscáis. O queréis ser muy conservadores y ya a ver qué pasa después, ¿no? Bueno, yo distingo, ¿no? Porque al final yo no soy traumatólogo, entonces en ese sentido me desmarco un poquito de eso. El traumatólogo lo simplifica todo, lo simplifica hasta el punto de esto se opera o no se opera, si no se opera ha dejado de interesarme y de lo que se opera, lo opero yo, esto está bien, ¿no? La plástica está bien, la herida quirúrgica está bien y ya tiene que empezar. Y haga esto o no haga lo otro. Y son mensajes muy, muy simples, hacen una primera revisión por herida quirúrgica y normalmente hacen una segunda revisión y prácticamente última. Si va todo bien al segundo o tercer mes, normalmente no hay un seguimiento de cruzado. En el que se sigue Y alta, ¿no? Y es alta porque media. ocurre, correcto, ocurre algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se quedan muy cortitas las recomendaciones. Desde el otro punto, ¿no? Además del mío, que además me gusta, y yo me gusta lo que hago, pero es que además me gusta mucho, ¿no? Todo lo que es lesiones de aparato locomotor. Desconocemos mucho el tema del ejercicio. Yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Con mi lesión del Aquiles, que realmente no llegas a pensar las cosas que puedes hacer aún teniendo una lesión. Y yo me he formado en esto y he estudiado una carrera y luego me he especializado y luego he seguido haciendo cosas por irme centrando cada vez más en este tipo de patologías. Y yo desconocía muchas de las cosas o no llegaba a entender, ¿no?, muchas de las cosas que he ido haciendo en el proceso de readaptación. Entonces, en ese sentido, tenemos una barrera que nos impide ver, ¿no?, de un muro que nos impide ver a uno a un lado y al otro. Nunca llegará un readaptador o un fisio a entender a un médico y probablemente pues, nunca un médico llegará a entender al fisio o al readaptador, porque no hacemos por comunicarnos o no sabemos lo que hace el otro. Que no haya complicaciones, lo primero que se espera. Que la rodilla venga sequita, que venga que no esté inflamada, que la herida esté bien. Como he dicho, el rango articular para nosotros es cero, ¿no? El llegar a la extensión completa y a una flexión por lo menos de 90, 100 al mes es un objetivo bastante favorable. Y luego es que el tema de atrofia, ¿no?, cuadricipital, pues lo que estamos diciendo. ¿Cómo, coño, vamos a decirlo mal, cómo puedo fortalecer un músculo si me estás diciendo que no puedo hacer pues una sentadilla, que no puedo hacer tal, que nada más que tengo que hacer isométrico y tal? Entonces, en ese sentido, nos ceñimos a objetivos muy, muy básicos. Para adelante, pues Claro. efectivamente, balón Sí, fuera y yo veo un poco esto, ¿no? Que, claro, aparte, ay, aparte que nos falta justamente eso, los conocimientos transversales, ¿no? Tanto pues de traumatología, por un lado, y de lo que es el ejercicio fundamentalmente, ¿no? Por el otro lado, que eso se resolvería simplemente hablando, en algunos casos que tampoco es tan complicado. Por otro lado, claro, es que muchas veces nos olvidamos que en medio está ese paciente que no entiende muy bien por qué el fisio o redactador, si está en fase más avanzada, le está metiendo mucha caña y por otro lado el médico le está quitando caña. Entonces, claro, estoy yo ya ahí medio como paciente, dice, Un ¿qué es shock. lo que hago, no? Y eso es, realmente es luego lo que frena también, porque cuando, digámoslo, cuando por ejemplo un paciente va a revisión del médico, el médico dice, va de puta madre, sigue con lo que estás haciendo, pues eso va muy rápido, ¿vale? Cuando el médico dice, a lo mejor ese paciente se ha reventado de entrenar, de mejorar la fuerza y demás, y vas a ese médico y le simplemente viéndole la pierna dice, te falta fuerza, claro, el problema ahí también, que dice el paciente, ¿cómo? Es que me ha dicho que me falta fuerza. Digo, claro, respecto a qué, cómo te lo han medido y demás, ¿no? Que incluso yo creo que a veces, por organización, sobre todo en la pública, os faltan herramientas como para medir bien las cosas, ¿no? Por decir, vale, ¿cómo te han medido esto? No mirándome, no tocándome. Ya dices, un médico que tenga un dinamómetro, pues ya es más difícil. Y eso no es una herramienta exclusiva de un fisio, de un entrenador de más. Es decir, si uno de tus objetivos a los 3 meses es que tenga fuerza, por ejemplo, en la extensora de rodilla, debería tener un dinamómetro en la consulta, ¿no? Entonces, eso también me extraña, por un lado. Por otro lado, lo entiendo, por la dificultad, sobre todo en el mundo de la pública, de los tiempos, el número de pacientes y demás. Por otro lado, me extraña que una profesión que es muy de dato objetivo, en la mayor parte de casos, ¿no? Test clínico, análisis, tal. Por otro lado, no son tan objetivos a la hora de medir ciertas cosas que son más sencillas, vamos, con análisis de sangre.
tener un dinamómetro en la consulta o hacer un test de fuerza, muchas veces, yo no sé con tus compañeros, porque tú eres también una médico, podemos decir, ya un poco diferente, ¿no? Al ser también deportista, haber pasado por tal. Pero no sé si tus compañeros se han planteado alguna vez, oye, le voy a medir la fuerza con un dinamómetro, ¿vale? O No. le voy a medir la circunferencia con un metro, coño, voy a medirle con un metro, más Lo allá más del... que se mide efectivamente es eso, se mide una circunferencia, ¿no? En toma de cuádriceps fundamentalmente. Muchas veces hasta se obvia otros grupos musculares. Yo, por ejemplo, soy de las que muchas veces, pues bueno, muchas veces no, cuando veo cualquier cruzado, una de las pruebas es la aducción, ¿no? Y hacer una resistencia para ver un poquito la competencia del glúteo o hacer simplemente quedarse a la pata coja, ¿no? Subir la pierna una y otra para ver la diferencia que puede haber en cuanto a equilibrio. Y es una chorrada, eso no te lleva tiempo en consulta. La excusa del tiempo en ese sentido no cuadra. El dinamómetro sí te lo puedo decir porque no hay medio. Igual que también entiendo, ¿no? Que en un momento determinado pues no les pongamos a hacer, ¿no? Test de salto, que forme más parte, ¿no? de la parte B de gimnasio, trabajo en sala de fisio en este caso. Pero tampoco se hace, ¿vale? Tampoco se hace. Yo, hablando muchas veces de los cambios de fase, ¿no? En el proceso de readaptación, he llegado a enseñar vídeos de programas de readaptación, de salto a un lado y a otro de la línea, los diferentes test que tenéis funcionales, y más de uno se ha echado las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo va a hacer eso si lo hemos operado de un cruzado? También hay que salir un poquito, ¿no? de esa idea antigua. Al final, la operación está precisamente también enfocada a eso, a queremos volver a lo que teníamos antes o incluso mejorarlo. No operar un cruzado para que la persona esté en casa sentada o sea sedentario tampoco tiene mucho Mucho sentido. sentido, ¿no? Bueno, vamos a lanzar eso para que hable un poco Felipe, porque sé que no lo han preguntado antes. Y vamos a hablar de las fases, ¿no? ¿Por qué nosotros solemos trabajar en fases? Y bueno, que nosotros tampoco no hemos inventado nada, ¿vale? Es decir, esto está también todo escrito y descrito en la mayor parte de casos. En algunos casos con 5 fases, otro con 4, otro con 3, otro con 2, alguno con unos nombres, otro con otros. Pero realmente dentro de un proceso de recuperación, readaptación y vuelta al juego y a la competición, tenemos varias fases, ¿no? Ujú. Explícanos un poquito, Felipe, si es rápidamente, en el caso del cruzado, cómo trabajamos o cómo se debería trabajar con esta fase y qué utilidad tienen Bueno, estas fases. para resumirlo un poco y que la gente que nos está viendo pues nos entienda así rápidamente, la nomenclatura de llamarlo, de dividirlo en diferentes fases es simplemente bueno, por estandarizar, por entendernos, por ver también unas metas a las que conseguir, pero es todo, digamos, un proceso de entrenamiento y de mejora, digamos, ¿no? Incluso después de esa lesión, pues se plantean ciertos objetivos en cada fase, pero no deja de ser una programación de entrenamiento, incluso similar a la que llevarías si no estuvieras lesionado, ¿no? Al final, tú tienes unos objetivos finales y para llegar a esos objetivos finales tienes que marcarte pequeños objetivos antes para progresar y estar preparados para las demandas de ese último objetivo. Si tu último objetivo es volver a tu competición deportiva, pues tendrás que dividir todo ese proceso largo en diferentes mini objetivos hasta que tengas la capacidad de volver a hacer las cosas, ¿no? Entonces nosotros lo dividimos en 4 fases para entendernos. Las fases iniciales serían esa fase más de mantenernos activos, serían esas fases más de recuperar esa funcionalidad, de trabajar esa movilidad, de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De cuándo apoyo, cuándo no apoyo, cuando empiezo a trabajar esa extensión completa, esa flexión completa de la rodilla, pues lo antes posible, ¿no? Esa primera fase, esos objetivos serían idóneos. Después tenemos una fase intermedia que realmente sería hacer una estructura muy fuerte, tanto todo lo que sea relacionado con la rodilla y con la lesión, como en el cuerpo completo, ¿no? Es hacernos fuertes realmente para las demandas que puede tener la actividad de cualquier persona. Y después entraríamos en una tercera y una cuarta fase que irían más a demandas específicas del objetivo, ¿no? Entonces empezaríamos a meter, aparte de ejercicios de fuerza, pues ejercicios que también son de fuerza, que muchas veces no lo vemos así, como desaceleraciones, inicio de trabajo de salto, inicio de trabajo de caídas o de impactos, inicios de cambio de dirección,
inicio de trabajo de sprint, todas esas cosas empezarían a estar más presentes sin dejar todo el trabajo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Genial. Sí, al final, un poco aquí se trata de hacer lo que llamamos ingeniería inversa, es decir, desde el objetivo final volvemos para atrás. Exacto. Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer tú al final? ¿Vale? Que para mí es una pregunta fundamental, es decir, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Jugar al fútbol a nivel competitivo? ¿Salir a pasear? A partir de este objetivo, realmente cuando se reconstruye todo, ¿vale? Desde realmente las fases más avanzadas, propiamente más casi de preparación física, volviendo a las fases iniciales más de fisioterapia e incluso a la medicina. Es decir, un médico, por ejemplo, una médico debería tener en mente cuál es el objetivo final de ese deportista también para hacer esa prescripción, partiendo desde el final y volviendo para atrás. Exacto. Para mí esta es realmente la forma más sencilla para hacerlo. Oye, esto es el objetivo final. Para hacer esto necesita esto, para hacer esto necesita esto. Y así vamos como deconstruyendo todo el objetivo, como decía Felipe. Y luego una cosa importante en la fase, para mí, es tener objetivos, ¿vale? Es decir, objetivos alcanzables, medibles de alguna forma, y no simplemente sensaciones o tiempos, tiempos. que hablaremos, ¿no? de la variable tiempo, que es una variable, pero es una entre muchas. Tiempo, tiene que pasar el tiempo para que haya ese proceso de ligamentización, hay que pasar el tiempo para que disminuya esa inflamación, pero luego hay otras variables que son muy importantes, ¿no? Incluso en algunos casos más importante que la variable tiempo. Entonces, para esto sirven las fases, ¿vale? Y nosotros realmente lo que hacemos no es que si nos cumple todo el objetivo nos pasa a la siguiente fase, sino que cada objetivo va, digamos, a su rollo, ¿vale? Es decir, que tú puedes tener un objetivo de fase 1 que todavía no has alcanzado totalmente, pero por otras cosas puede estar en fase 4. Lo que hacemos nosotros muchas veces, por ejemplo, mientras el fisioterapeuta está con la rodilla del cruzado, el redactador o el preparador físico ya está con el resto del cuerpo. Un jugador de baloncesto o yo que sé, un jugador de balonmano o de voleibol, el resto del cuerpo es que puede hacer todo, ¿vale? Todo lo que no implique usar esa pierna en ese momento. Claro, y ahí también enlazo lo que tú has dicho, ¿no? De ponerte en ese objetivo final, pues ahí nosotros, por lo menos eso sí que viene más a mi parte. Si el objetivo final de esa persona es rendir más en ese deporte y ya venía fuera de la lesión con algunas carencias, pues es un buen momento para atacarlas también si se puede, ¿no? Si digamos que te encuentras ese típico deportista que a lo mejor no tiene demasiada masa muscular o va al choque un poquito más débil o cosas así, pues quizás es un buen momento, estemos en la fase que estemos de cruzado para ir metiéndole más caña a esas ganancias de fuerza en tren superior o en otro tipo de habilidades. Genial. Hablando de esto, de las progresiones, le quería preguntar a Ana. Estamos avanzando en un proceso de recuperación, estamos avanzando en un proceso de adaptación y, como sabemos, ¿no? Hay altibajo durante ese proceso. ¿Hay algunos signos que deberían preocuparnos realmente durante un proceso de recuperación, readaptación, donde tenemos que pedir otra vez, entre comillas, la ayuda del médico para que lo valore? Es decir, hay cosas que pueden ser bastante normal, ¿no? Como se te inflama ahora porque hemos empezado a correr y demás, y luego conforme se ajuste esa carga. Pero en algún momento que tenemos que sospechar, por ejemplo, una re-rotura, ¿no? Una rotura del injerto durante el proceso de readaptación, una infección o qué signo hay que tener presente durante ese proceso, aunque no sean como muy comunes en muchas veces, pero hay veces, es decir, ¿hasta cuándo, por ejemplo, la movilidad que no estoy ganando, en qué momento me empieza a preocupar y sospecho de una artrofibrosis? O la inflamación, ¿hasta qué punto es normal? Tengo una rodilla como grande como un balón, ya ahí me preocupo y puede haber algo más. Bueno, Cuéntanos. el hecho de efectivamente marcar plazos temporales muchas veces, bueno, en mayor parte del tiempo nos lleva más a error, ¿no? Que a beneficio. La gente viene y sabe que se tiene que operar, que ya se ha operado y que son 6 meses. Y el run de los 6 meses, ¿no? A los 6 meses ya puedo entonces jugar de nuevo. Bueno, a los 6 meses podrás o no, lo tenemos que ver. A lo mejor son 5 meses y medio, a lo mejor son 9 o a lo mejor es 1 año y medio. No lo sabemos. Sí es cierto que dentro un poquito de lo que es la evolución, entre comillas, digamos, biológica, pues sabemos que, por ejemplo, una vez que han pasado las primeras
4 o 6 semanas en ese proceso, ¿no? de adaptarnos, digamos, a esa cirugía, a esa cicatrización, a esa ligamentización del tendón que hayamos utilizado. El proceso, por ejemplo, de inflamación ya tiene que haber disminuido. La tumefacción o el aumento de temperatura, ¿no? Al tener la rodilla caliente o inflamada, tiene que haber desaparecido ya en el primer mes. El hecho, por ejemplo, del bloqueo en el rango, y muchas veces también tenemos que ver la situación de partida. Yo me acuerdo perfectamente de un caso que tenía un yo en el coco metido, que la flexión de rodilla era completa, y es que partíamos ya de una flexión que la propia mujer me lo decía, ¿no? Si es que yo no flexionaba más de 110, y por mucho que yo quiera forzar después de la cirugía llegar a los 130, ¿no? Que la mujer no flexionaba mucho más, incluso ya le resultaba incómodo, pero porque antes le resultaba incómodo. Pero sí es cierto lo mismo, que en torno a las 8 semanas aproximadamente el rango articular debe de ser completo. Y luego sospechas de que haya alguna complicación, nos lo va a dar más la respuesta un poco a la carga. El impacto también es importante meterlo cuanto antes mejor, una manera uno de probar, en cierto modo, poner a prueba, ¿no? esa plastia, porque también lo vamos necesitando, y detectar un poquito al paciente. Una cosa es molestia, ¿no? O dolor, tenemos que jugar un poquito con una escala y educar quizá al paciente al principio, en esa fase donde no estamos haciendo tanto trabajo de carga con él, a lo que es educación en dolor. Vale, te duele, vamos a fijar un sistema un poco del 1 al 10, ¿no? El clásico de a partir de tal vamos a parar y vamos a reconducir un poquito lo que estamos haciendo. Y vigilar, pues eso, el hecho de que pueda haber bloqueo fundamentalmente, esos puntos donde la rodilla realmente se queda y necesito un gesto un poquito más brusco para despegar, pensando en alguna lesión que se haya podido pasar por alto o se haya producido, normalmente meniscal. El hecho de inflamación de repetición, cada vez que termino una sesión, ¿no? Pues tengo una inflamación llamativa, no molestia y la percepción mía, sino objetivable, ¿no? A nivel clínico, porque pensamos un poquito igual en un daño de cartílago o esa inestabilidad. La inestabilidad nosotros en clínica la buscamos a través del Latchman, de pivot shift, normalmente de dos maniobras así un poquito más específicas, pero el paciente también la reconoce muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a la hora de empezar con los aterrizajes, ¿no? Pues he empezado justo ahora a hacer pequeñas caídas y cada vez que tal, y se objetiva el cajón, tú ves perfectamente cómo cae, muchas veces el cajón viene otra vez hacia adelante, la tibia, o incluso se va un poquito en valgo, ¿no? Entonces hay que ver un poco la evolución de eso, no es ya echarnos la mano a la cabeza directamente y ser catastrofistas, pero sí ver un poco cómo podemos intentar compensarlo, y ante la duda pues repetir la resonancia también por ganar más pistas. Genial. Yo creo que para cerrar podemos hacer una última pregunta que seguramente es la fatídica, ¿vale? La pregunta del millón. ¿Cuándo puedo volver de forma segura, ¿no? a hacer deporte? Y me gustaría tener cada uno de vuestras visiones. Felipe, en este caso te pediré tu visión como entrenador de baloncesto. ¿Cuándo para ti una chica de baloncesto está lista para volver a competir? ¿Vale? Vamos a hablar de competición porque es un poquito más complejo el entrenamiento. Y Ana, para ti como médico, ¿cuándo una persona está lista para competir? Yo voy a dar la visión de redactador, ¿vale? Para unir como también esas tres esferas, nos faltaría también el psicólogo ahí y el fisio, pero bueno, ahora que estamos nosotros tres, para ti como médico, ¿cuándo una persona está lista para competir? Yo si me ciño, ¿no? a estudios, no la anticiparía la vuelta al año, ¿vale? Hay muchas publicaciones contradictorias al final, pero bueno, me voy un poquito más quizá a las de más calidad de evidencia, y anticiparlo por debajo del año, o por lo menos en algunas revisiones sistemáticas que he visto, es multiplicar, no exponenciar el riesgo de re-rotura. Entonces yo, la vuelta a lo que es a competición, hablando de competición, volver, no empezar a hacer parte del trabajo, empezar a meterte en ritmo de entrenamiento y tal. Volver un partido. Tengo que jugar desde el minuto 0, ¿no? Al minuto 90 si soy futbolista o en baloncesto. Me sacan, da igual cómo vaya el partido, y tengo que rendir. Yo no lo anticiparía al año. Genial. Tú, Felipe, desde un punto de vista de entrenador, Pues ¿cómo bueno, debería estar una chica, por ejemplo, en tu caso de baloncesto, para tú decir, vale, esta está lista para jugar un partido entero? Porque a veces nosotros decimos, desde nuestro punto de vista, doy el mío, ¿no? De redactador, vale, cuando ya salta tal con esa simetría, cuando tenga esa fuerza, cuando tenga tal, pero luego le digo, pero claro, luego está el aspecto técnico-táctico y puramente específico del juego, porque claro, para mí puede estar lista físicamente, pero que a lo mejor ahora mismo no sabes jugar, entre comillas, baloncesto. Entonces, para ti, ¿cómo debería estar una jugadora desde un punto de vista del bueno, entrenador pues para sí, volver a competir? uniendo un poco
¿no? Lo que dice Ana, yo no me centro en plazos porque esto es mucho más complejo y desde el punto de vista del entrenamiento, ya si hablamos más del propio juego en sí, hay muchísimas variables, ¿no? Entonces yo lo intentaría simplificar en si por un lado tiene la capacidad de tolerar las demandas de ese deporte en ese momento, aquí hablamos un poco más desde la preparación física, ¿no? Pues el baloncesto hay que sprintar, hay que frenar, hay que cambiar de dirección, hay que saltar y hay que hacerlo todo con bastantes esfuerzos repetidos, ¿no? Entonces hay que tener bastante condición también cardiovascular y estar preparado para esos sprints repetidos y esos cambios de dirección repetidos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, después me iría a esa parte más, pues bueno, psicológica, de si está realmente con seguridad a la hora de participar. Uno con un poco con lo que ha dicho Ana, que yo me plantearía siempre esa vuelta, si ya estás para competir totalmente, si ya estás sintiéndote tú otra vez el jugador o la jugadora que era, o incluso si te sientes que esto sería lo suyo, si te sientes mejor todavía, ¿no? Eh, y desde el punto de vista más del propio entrenador, pues intentaría ayudar a la persona en ese aspecto ahí, ¿no? A entrenador ahora hablo de técnico de baloncesto, ¿no? Yo lo que quiero como entrenador de baloncesto es que mi jugador o mi jugadora rinda en el campo, ¿no? Y aporte al colectivo. Si yo estoy viendo que esa persona de momento no puede aportar, pues tampoco hay que ponerle en una situación en la que vaya a sufrir demasiado, ¿no? Vale. Genial. Yo creo que con esto hemos contestado, como habéis visto, bueno, tenemos plazos de tiempos, ¿vale? Menos de un año es arriesgarse de más, que se puede volver, pero arriesgarse de más. Tenemos pruebas, digamos, funcionales, es decir, que tú físicamente puedas hacer todo, puedas saltar, puedas cambiar de dirección, y además con un nivel muy alto, no solo simétrico, esto lo digo muchas veces, no solo simétrico, sino con un nivel muy alto en ambas piernas, que a veces nos olvidamos de la otra y la dejamos igual de floja que la lesionada. Y luego, desde un punto de vista técnico-táctico y psicológico, que esa persona realmente esté preparada para jugar a un nivel alto y cuando estamos hablando de deporte de equipo, que realmente aporte y no reste el equipo, porque es que si no, a veces ha pasado, es decir, a mí me va a pasar, hemos recuperado un cruzado y el tío dice, es que el entrenador no me mete, no puedo estar 10 minutos jugando porque directamente el entrenador no me mete. Pues no tenemos esa exposición, ¿no?, a la competición. Pero claro, el entrenador no te meterá porque no estás preparado para jugar. Que eso es lo que pasa también en lo que hablábamos antes del contexto. Si yo estoy un año y medio sin jugar a un deporte, soy peor en ese deporte. Porque me falta, ¿no?, esa parte. Y si llevo mucho tiempo sin competir, compitiendo soy peor. Si yo compito todos los domingos e incluso en algunos deportes compito cada 2 o 3 días, pues cada vez voy a ser mejor, ¿no? Entonces un poquito hay que esperar tener todo esto completo. ¿Se puede volver antes? Sí, pero el riesgo aumenta, ¿vale? ¿Se puede volver después? Sí, pero podemos tener otro tipo de riesgos, ¿no? Que es decir, pues abandono del deporte, pérdida de contratos, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que con esto tenemos, chicos, hemos estado 1 hora y cuarto de aquí hablando, podríamos estar otras 5, pero tenemos cosas que hacer. Viernes por la noche, algunos van a ir a bailar y otros vamos a cuidar de hijos. Así que, bueno, muchas gracias, chicos, por estar aquí. Gracias a ti. Y Gracias. bueno, esperemos que le haya gustado a la gente también. Nada, un saludo Venga. y nos vemos Venga, pronto. Chao. Chao. hasta luego. Chao.